Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jehú Hernández, fundador de Cursos para Iglesias, y el día de hoy vamos a estar platicando con nuestro amigo Juan David León, fundador de Cristómanos.org. Bienvenido, David. Me dijo, tiene un mesecito, así que estamos en toda esta aventura de ser papas ahora, pero muy felices también. También le sirvo al Señor. Hace, no sé, 15 años estaré en la iglesia. Actualmente el Señor me llamó hace 2 años a ser pastor junto con mi esposa. Pastoreamos aquí en Buenos Aires una iglesia llamada Mi Lugar, Comunidad Mi Lugar. Eh, y bueno, de profesión soy diseñador gráfico, eh, soy desarrollador web también, y estoy también ya profundizando últimamente, especializándome en branding o en marca, en estrategia de identidad de marca, de lo que más estoy trabajando ahora. Y ya como lo mencionaba Jehú, pues soy el director de Cristómanos.org. Es una plataforma que comparte recursos gratuitos, tanto premium, de diseño para iglesias, también un poco de contenido, tutoriales. Bueno, es un proyecto que realmente se está desarrollando todavía, falta mucho por delante, tenemos mucho trabajo por delante. También tenemos ya hace poco lanzamos nuestros podcasts en Spotify, nos pueden encontrar como Cristómanos y bueno, estamos allí creando unos podcasts grandiosos y muy pronto vamos a compartir uno con nuestro amigo Jehú, vamos a estar hablando un poquito de educación online. Este, ¿Qué les cuento de Cristómanos? Bueno, el proyecto ha crecido bastante. Ya estamos teniendo un tráfico importante diario, no solamente de visitas, sino de descargas. Entonces, eso nos ha aumentado el trabajo de este lado porque en materia de servidor, de hosting, todo se incrementa cuando el tráfico incrementa también. Pero estamos felices porque estamos pudiendo, junto con nuestros colaboradores, pues aportar un granito de servicio, un granito de siembra allí, de recursos que puedan bendecir a las iglesias. Así que, bueno, no sé qué más quieran saber, pero bueno, contento de estar acá. Excelente, gracias Juan. Bueno, mis amigos que tal vez no conocían a Juan León, bueno, ya saben que él está detrás de todo lo que es Cristómanos, que es una de las principales plataformas que ofrece no solo a recursos, sino también algunas capacitaciones ha estado dando mi amigo Juan León, y la verdad me encanta todo esto porque Juan León es un diseñador profesional y está agregando mucho valor a muchas iglesias de América Latina, y eso me encanta, y fue justamente porque le hice la invitación, porque me encanta todo lo que está haciendo, y bueno, vamos a aprender muchísimo de él. Así que la primera pregunta, Juan, que quiero hacerte, y esto es, uh, ¿cuáles son las responsabilidades de un creativo cristiano, es decir, de un diseñador cristiano? Esto está tomando cada vez uh, Fuerza. más fuerza, y en todas las iglesias ya hay, tal vez en algunas iglesias más grandes, un departamento creativo. En otras tal vez es parte el equipo de multimedia, o el que hace de audio, hace diseño, hace video, hace de todo. Pero ¿cuáles son algunas responsabilidades de un creativo cristiano? Bueno, yo pienso que la primera responsabilidad es valorar el lugar donde Dios te colocó, porque como bien decía Jehú, este rol de diseñador en las iglesias ahora cobró relevancia. Antes no tanto, antes se invertía mucho en otras áreas, se invertía en el sonido, en la consola, en los instrumentos, ¿verdad? Pero luego en el diseño como que no pasa nada, eso como que no es tan importante. Bueno, ahora con esta pandemia que vino, con todo el cambio digital que tuvimos, pues claramente cobró relevancia esta necesidad en las iglesias de tener a un diseñador, a un creativo en su equipo,
para ayudar a comunicarse mejor en redes sociales, en YouTube, en las transmisiones, en Instagram, en todo. Entonces, yo la primera responsabilidad que les diría es que valoren la oportunidad que Dios les haya dado, porque personalmente, cuando conocí a Cristo, o más precisamente cuando conocí a mi pastor acá en Argentina, yo la verdad era un desastre como diseñador, o sea, nada, o sea, cero experiencia, no diseñaba muy bien, como que parecía que el talento no estaba. Pero justamente llegué a una iglesia donde estaba la necesidad de esto, y claramente mis pastores me dieron la oportunidad de desarrollarme en esto, de ir creciendo, de ir aportando. Y ahora yo digo una cosa, yo si bien estudié, me preparé, fui a la universidad, todo, pero realmente el desarrollo como profesional que tuve se lo debo a la gracia del Señor, justamente por haberme expuesto a valorar ese lugar. Entonces esa es nuestra primera responsabilidad, nunca pensar que lo que Dios nos dio o la oportunidad que Dios nos dio, despreciarla. De pronto tu iglesia de pronto no tiene todos los equipamientos, tu iglesia de pronto no es de 10.000 personas. Tú tienes que entender que si Dios te puso en un lugar allí para justamente, por ejemplo, en este caso, diseñador, poder aportar a la obra, es una oportunidad muy valiosa que tienes que aprovechar. Entonces, para mí esa es la primera cosa que debes hacer. La segunda responsabilidad que tienes como un diseñador cristiano es no dejar de prepararte, no espiritualizar el conocimiento, ¿sí? No cometas ese error de pensar que Jehová me enseña, ¿sí? No cometer ese error de pensar que es que por inercia, por colocarte la Biblia en la cabeza, ya con eso viene el conocimiento. No, tienes que entrenarte. Una responsabilidad del creativo cristiano es no pensar que por hacer un curso en Photoshop eso te convierte en diseñador. No, eso te convierte en alguien que aprendió un poquito de Photoshop, porque hoy en día un abogado, si hace un curso de Photoshop, no lo convierte en diseñador. Es un abogado que aprendió un poco a hacer diseño, ¿verdad? El hecho de aprender Canva no te hace diseñador, el hecho de hacer un curso Illustrator no te hace diseñador. ¿Qué te hace un diseñador? En primer lugar, que te hayas dedicado a esto, ¿sí? Que tú digas, bueno, dediqué mi profesión a ser diseñador. Eso implica invertir tiempo en capacitarte, en hacer la carrera. Si está dentro de tus posibilidades, eres joven, eres una persona entre 15, 20, 22 años aún, si tienes la oportunidad de hacer la carrera y sabes que esto te apasiona, hazla. No pienses que por hacer un curso con eso basta, por el hecho de aprender a personalizar un template ya con eso te convierte en diseñador. No, tienes que entrenarte constantemente, Wow. ¿sí? Esta es la hora que yo ya tengo 35 años y estoy haciendo una nueva diplomatura en identidad de marca. ¿Por qué? Porque claramente el desafío que se vienen para las iglesias como organizaciones es aprender a comunicarse correctamente, ¿sí? Entonces, nunca paren de entrenarse, nunca paren. Si tienen la posibilidad, porque yo entiendo que de pronto no puedas llegar a tener recursos para pagar a una universidad privada o para entrar a la Universidad Nacional, sea difícil. Yo entiendo todo el contexto que tenemos en Latinoamérica, pero si tienes la oportunidad, hazlo. Si no, mínimamente intenta hacer una tecnicatura, intenta hacer una técnica, intenta hacer una tecnología, pero que puedas tener metas claras en esta área de como diseñador. Ahora, otra responsabilidad como creativo cristiano, hablando en el contexto en que hagas parte de la iglesia, de que te permitan servir, es que el peor error que puedes cometer es volverte una piedra de tropiezo en la iglesia, ¿sí? Tú tienes que entender algo, que si vas a ser diseñador, si quieres ser creativo dentro de tu iglesia, es el rol que más tiene correcciones. O sea, es a la persona que más le van a hacer correcciones de toda la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los diseños se corrigen, porque muchos evalúan tu trabajo, porque hay gustos. Está el gusto de tu pastor, que por más de que de pronto tú digas que él no es bueno su gusto, él quiere el águila con el fuego y todo, no importa, tienes que aprender a tener buenas relaciones dentro de tu iglesia, porque lo que sí ha sucedido también es que, pues yo no sé si es mi visión propia, ojo, no quiero generalizar, pero hay veces dentro de las iglesias se piensa que el equipo de diseño o los multimedia es como el equipo de los raritos, como los que no se saben comunicar, los que no saben hablar, los tímidos,
los que no saludan, los que llega la gente y pasan por el lado y ellos son como unos ratones de laboratorio corriendo con el cable, con la cámara, ¿verdad? No, nosotros como diseñadores, como creativos cristianos, si decimos ser creativos, nosotros tenemos que aprender a tener buenas relaciones, a ser personas no tóxicas dentro de la iglesia, dentro de la organización, dentro del liderazgo, sino todo lo contrario, ser las personas más amables, las que más aportan, las que más edifican. Una responsabilidad como creativo dentro de una iglesia es tener cuidado con la queja, ¿sí? Tener cuidado con la queja porque nosotros como creativos y como diseñadores, más dentro de una iglesia, siempre vamos a llegar con nuevas ideas. Y entonces vimos lo que hizo el uno, vimos lo que hizo el otro y la otra está haciendo esto. Y uno llega y no, pastor, tenemos que hacer esto. Y de pronto no es el tiempo para tu iglesia, para hacer algún tipo de determinada acción. De pronto no es el tiempo de implementar algo. Entonces, una responsabilidad es aprender justamente a relacionarnos, sobre todo con nuestros pastores, con los líderes, con el servicio, con todo, ¿listo? Otra responsabilidad que pienso que tenemos como creativos cristianos es, por el amor de Dios, no se dediquen a ser únicamente creativos cristianos. Ese es el peor error que ustedes pueden cometer en clasificarse en a sí mismos. No, es que yo soy un diseñador cristiano y para la gloria de Dios yo únicamente diseño para Él. No, porque eso en primer lugar, creativo, un creativo debe poder observar de forma como tener una capacidad de 360 de aprender, de ver cosas, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de trabajar secularmente, háganlo. Si tienen la oportunidad de trabajar con empresas que no son cristianas, háganlo. Sean tolerantes, porque miren, hablar de capacitarse como diseñadores y como creativos en el contexto que tenemos hoy, tienen que ustedes aprender a lograr tener una mente abierta pero centrada. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, en varias de las capacitaciones que hice últimamente sobre diseño, sobre estrategia de marca, sobre un montón de cosas, por ejemplo, tuvimos que estudiar a fondo los movimientos LGTB, cómo se comunicaron, cómo lograron llegar a tener relevancia en los medios, cómo lograron cambiar las leyes, cómo lograron imponerse que los canales, que organizaciones se vistan con el arco iris. Entonces, hay veces uno como cristiano dice, bueno, uy, no, eso, a la gloria de Dios, eso me va a contaminar. No, uno tiene que tener como creativo cristiano, si uno es creativo, si uno se quiere denominar creativo, uno tiene que tener, como dijo mi pastor, una mente menos crítica y más curiosa, ¿sí? Y obviamente tú tienes que tener tu corazón centrado en Cristo, ¿no? Pero me refiero a que para que puedas también luego aprender realmente, aprender de cómo se mueve todo, tienes que entender y no encerrarte en cuatro paredes, no encerrarte. Cristo en ningún momento decir que somos diseñadores cristianos no implica que se nos encierre en cuatro paredes, ¿no? En que únicamente respiramos por la iglesia, respiramos por hacer diseños cristianos, por hacer versículos, porque si ustedes se ponen a pensar en la práctica, si nos encerramos a eso, las iglesias generalmente no tienen mucha variedad en cosas por hacer. Hacer campañas, hacer conferencias, hacer diseños para reuniones, para discipulado, para bautismos, Santa Cena, versículos para la pantalla, fondos. Entonces, si tú te encierras en eso, y saltándome un poco a la última pregunta que vamos a tener, y en tu iglesia no te contratan como diseñador, decime vos de qué vas a vivir, ¿verdad? Entonces, tengan una mente abierta. Eso no está mal. Eso no los va a contaminar. Eso no los va a hacer menos cristianos. Si en algún momento, en alguna capacitación, tienen que hacer trabajos como me pasó a mí. O sea, yo tuve que hacer un trabajo sobre esto en equipo. Yo tenía dos opciones. Ser el bicho raro del grupo y decir, no, perdón, chico, yo soy cristiano, yo no puedo hacer este trabajo en esto. No me hubiese graduado, no hubiese aprendido lo que aprendí. Entonces, porque nosotros, si somos creativos, podemos hacer que al diablo le salga el tiro por la culata, como decimos. Si nosotros somos creativos, si tenemos una mente abierta, guiados por el Señor, guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos hacer que las iglesias empiecen a tener victoria. ¿Y qué otra responsabilidad? Amar a su iglesia, amar la casa de Dios. Creo que
Eh, es lo que a mí personalmente lo que me ha permitido crecer como profesionalmente es amar la casa de Dios, desgastarme por la casa de Dios, por el servicio, ser de bendición para mis pastores, no dar problema. Pienso que eso creo que enmarca todo, ¿sí? Para no irme muy largo en la respuesta. Excelente, wow, increíble, increíble. A veces pensamos que solamente es sentarme en la computadora y empezar a abrir Photoshop y no, no es así. Hay responsabilidades que tenemos que tener como cristianos y eso nos hace ser profesionales. Y qué bueno Totalmente. que comentabas, Juan, ampliar la visión. Y si eres excelente en la iglesia, vas a ser excelente. Tal vez muchos acá están pensando en crear su propia agencia y tienen su propio negocio de diseño. Y Totalmente. eso es buenísimo que traigamos la excelencia dentro de la iglesia. Y me encanta, porque una de las responsabilidades que menciona Juan es no dejar de prepararte. Tenemos que seguir preparándonos. Bueno, vámonos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué la importancia de conocer las bases del diseño? Wow, bueno, me gusta la pregunta porque no te está dando alternativa a no querer conocerla, sino es por qué es importante conocer las bases de diseño. Bueno, justamente hoy en día está mucho la tendencia, de hecho, y no está mal, ojo, se entiende que de pronto no todos puedan ser de profesión diseñadores, por eso existen los templates, ¿no? Por eso existen las plantillas. Cristómano, su esencia es eso, compartir plantillas. Eh, pero lo que muchas personas a veces no entienden o nosotros como personas no entendemos es que quizás muchos de esos diseños que nos gustan no se hicieron al azar, no se hicieron como tirar los dedos, a ver, vamos a ver qué diseño nos sale. ¡Wow! Salió. No, hay todo un trabajo de conceptualización, ¿sí? Ahí volvemos a lo mismo, hablando de estudiar una materia esencial que uno debe cursar si uno quiere ser diseñador, que es una de las materias que más me gustaron. Bueno, son varias, pero una de las que más me gustó a mí fue la de semiología, ¿sí? Es una de las materias que más me gustó, porque tratan en primer lugar, obviamente está enfocada en semiología, abocada al diseño. Aprendí conceptos de connotación, de ahí donde uno dice, pero uno siempre, la gente cuando le gusta un diseño y uno es diseñador, uno se pregunta, ¿cómo llegó a esto? ¿No? Bueno, es un poco de eso. Hay leyes de diseño básicas que uno no puede dejar de aprender, que hay que dedicarle tiempo a estudiarlas un poco, porque, no sé, por ejemplo, hoy en día están de moda los stickers, ¿no? Los tapes, las cintas en PNG, y entonces uno las mira y uno dice, wow, cómo se vende bien, pero entonces luego uno descarga el recurso y si uno no entiende bien estas leyes, uno no sabe dónde vamos a colocar esas cintas, ¿no? Uno no sabe dónde vamos a colocar esos elementos. O también tú dices, wow, esa tipografía me gustó, voy a usarla. Y luego cuando la implementas, tú dices, qué feo que me quedó esto, ¿verdad? Es porque hay conceptos de diseño que son esenciales. Y las leyes, que no puedo detallarlas todas ahora, pero las más esenciales son la ley de alineación, entender que en un diseño debe haber cierta intención por alinear los elementos. Otra ley fundamental es la ley de prioridades. Se conocen, hay veces las leyes con diferentes términos, pero la ley de prioridades es que debe haber siempre un elemento que sobresalga, que es el que más tiene relevancia, y luego un elemento background, ¿sí? De ahí por qué existen los background, de ahí por qué existen muchos elementos. Entonces es porque hay una ley de prioridades que es como, hagan de cuenta, es como una hamburguesa sin el pan de arriba, ¿sí? Entonces tenemos el pan de abajo, tenemos el tomate, tenemos la hamburguesa, tenemos el queso, ¿verdad? Entonces hay una ley de prioridades que debemos mantener. Hablando del ejemplo de la hamburguesa, una hamburguesa no sería hamburguesa sin la carne, ¿verdad? A pesar de que sea vegana, hay algo que reemplaza la carne. Bueno, en el diseño siempre, hablando de la ley de prioridades, hay un elemento fundamental, hay ese elemento esencial. Entonces, conocer esto es necesario. Otra ley importante es la ley de proporciones, ¿sí? Ahí es donde muchos diseñadores cuando están empezando tienen dolores de cabeza porque cuando he tenido la oportunidad de hablar, que me comparten diseños,
veo que tienen muchos elementos y todos son del mismo tamaño. Entonces ellos como que sienten que su diseño no encaja, como que no es bueno. Bueno, es porque hay una ley de proporciones que establece que hay elementos que deben ser más grandes que otros. Hay elementos que deben complementar unos con otros. La teoría del color, que es fundamental, entender cada color, por qué es, por qué se hace, cómo combinarlos. De hecho, si vemos de pronto diseños de personas que no conozcan los conceptos de diseño, encontraremos esas combinaciones de colores que uno dice claramente está mal, ¿sí? O sea, son combinaciones que no son armoniosas, colores mal usados, ni hablar de, por ejemplo, el uso tipográfico, otra materia tan importante en lo que son las bases de diseño, y ahí que resulten diseños con 5 tipografías, ¿verdad? Y no saben las discusiones que tuve con gente cuando me preguntaban, porque la gente a veces pregunta, ¿no? Oye, ¿qué te parece mi diseño? Y hay veces se terminan enojando porque de pronto uno les corrige más de lo que esperaban. Pero el hecho de no entender o saber manejar, de tener el uso tipográfico y conocer las diferencias de que hay unas tipografías, cuándo usar una, cuándo no usar la otra. Entonces, todo ese conglomerado de cosas que estoy diciendo es lo que hace posible que empecemos a tener diseños buenos, diseños profesionales. Luego, cuando tú no tienes las bases de diseño claras, cuando tú no tienes los conceptos de diseños claros, cuando tú no sabes de teoría del color, cuando no sabes de uso tipográfico, cuando tú no sabes de semiología, cuando tú no sabes de morfología, un montón de materias que uno ve, claramente es cuando eh, se hacen muchos diseños que para el parecer de uno son buenos, pero que en la práctica no lo son. Eso me pasó a mí. ¿Saben dónde yo aprendí esto? En la primera agencia en la que trabajé en Colombia. Yo como muchos quizás empecé a aprender Photoshop y CorelDRAW en su momento por un amigo que sí estaba estudiando diseño, pero él de muy buena onda me enseñó porque yo no tenía el dinero, mis papás no tenían el dinero para pagarme esa universidad tan costosa que era allí en Colombia. Entonces él muy amablemente me enseñaba, pero él me enseñó a manejar el programa, él me enseñó a colocar efectos, él me enseñó a cómo colocar un fondo, él me enseñó cómo recortar una imagen, pero él no me pudo enseñar los conceptos que él sí estaba aprendiendo. Entonces, cuando yo llegaba con un diseño mío, yo siempre terminaba diciéndole la misma pregunta, oye, pero a mí, ¿por qué no me quedan los diseños como a vos? ¿Entendés? Y todo era porque claramente a mí me hacía falta yo tenía ese hueco en los fundamentos de diseño. Luego, como yo aprendí a usar muy bien los efectos de Corel, de Photoshop, como yo aprendí a usar muchas letras, o sea, como que hacía diseños que cumplían, una agencia me convocó y el publicista me dijo, mira, yo te quiero contratar buscando como aportar esa parte que te falta. Y ahí fue cuando yo me estrellé con esta realidad, porque ya en una agencia trabajando ya se habla de conceptos, se habla de campañas, se trabaja con creativos, se trabaja con copywriters, se trabaja con conceptualizadores, con ilustradores. Entonces ya se trabajaba en identidad de marca. O sea, yo hacía logos en ese entonces, antes de entrar a la agencia, yo hacía logotipos que a la gente le gustaba. Entonces yo, si era una mensajería, le colocaba ahí la mensajería de Pirulo, la moto con un rayo, con unos elementos así. Y claro, la persona, wow, quedó muy bueno. Pero cuando yo llegué a hacer esto a esta agencia, me dijeron, oye, no, no, ¿qué estás haciendo? No viste el brief, por ejemplo. Yo dije, ¿un brief? ¿No viste el brief? ¿No viste el objetivo que tiene la campaña? ¿No viste los valores que queremos comunicar? Ese fue ¿saben cuánto duré en esa agencia? Duré un mes. Al final el publicista me dijo, mira, yo creo que lo mejor es que vayas a estudiar primero. Esa fue mi estrellada con la realidad. Que yo pensaba que como sabía usar los programas era un buen diseñador y evidentemente era un desastre. Entonces, tenemos que dedicar tiempo a aprender los fundamentos. Teoría del color, manejo tipográfico, semiología, comunicación, conceptualización, maquetación, estructuración, o sea, hay materias que se dice en la vulgar como hartas, como aburridas, que es muchas veces hacer recortes de revistas y hacer como unos collages. Bueno, esas son las materias que uno más debe dedicarle tiempo, porque luego cuando ya empieces a trabajar con diseño es que todo eso viene y empiezas a crear con objetivo. Empiezas a poder diseñar intentando comunicar algo, respaldando
la necesidad que hay, porque al fin y al cabo un cliente cuando te contrate, él no te está contratando por la cantidad de efectos que tú les hagas a los diseños, sino él te está contratando con el objetivo de que tú le hagas más fácil la comunicación a él. Y ahí es donde entran a jugar los valores, los fundamentos de diseño. ¿Mm? Y justamente, Juan, tú tienes un podcast donde hablas acerca del branding y ahí hablas de temas sobre tipografía, la importancia del color, etcétera. Y yo, bueno, yo invito a mis amigos que están acá conectados que vayan a escuchar el podcast de Cristómanos. Ahí nuestro amigo Juan habla justamente acerca del branding, de cómo poder usar correctamente y justamente habla acerca precisamente de bases que debemos de tener como diseñadores. Entonces, se lo recomiendo muchísimo, estos podcasts de Cristómanos, y van a aprender conceptos que son básicos, que son base para nosotros trabajar en nuestras iglesias, en nuestros proyectos. Así que excelente, me está encantando muchísimo esta plática, estamos aprendiendo. Aquí en los comentarios también están comentando. Excelente. Y es que son conceptos que tenemos que poner en práctica, ¿no? Totalmente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La importancia de comunicar efectivamente mediante el diseño. Y bueno, la mayoría estamos en nuestras iglesias. Entonces yo creo que tenemos que entender que como iglesia, yo creo que la mayoría de nosotros ahora estamos ya más activos en las redes y estamos haciendo un poco más de presencia. Todos los ministerios están en esto. Y yo creo que como diseñadores tenemos la responsabilidad de comunicar efectivamente a través del diseño. Juan, adelante. Bueno, es un tema sumamente importante el que plantea Jehú, porque el peor error que podemos cometer, sin ánimo a ser molesto, sí, hay veces cuando toca decir cosas que no gustan, es un poco difícil, pero sin ánimo a ser molesto, la verdad que al final de cuentas, para una organización, lo último importante muchas veces es la técnica de diseño que hayas usado, ¿no? Sino lo más importante para la organización, hablando de las iglesias, pues las iglesias son organizaciones, es que lo que sea que se esté hablando por redes, por YouTube, por los canales que sean, por la radio inclusive, estén transmitiendo los valores de la visión de nuestra iglesia, ¿sí? Porque de nada nos sirve a nosotros, por ejemplo, tener un feed lleno de cualquier cantidad de diseños de diferente tipo, según la vertiente que viene. Entonces ahora están de moda los tapes, está de moda lo oscuro, los cyberpunk, un poco todo esto. Y entonces sin medir, sin pensar, ¡pum!, de una vez caemos ahí en no, hay que usarlo porque todos lo están usando, ¿sí? Cristómanos, por ejemplo, comparte de todo. Yo comparto de todo. ¿Por qué? Porque pues yo no estoy llevando la dirección de ninguna iglesia en este aspecto. Yo comparto la variedad más grande que podemos encontrar para que cada uno, según le sirva, vaya escogiendo. Pero nosotros en nuestras iglesias sí tenemos que tener una intención y un plan de comunicación a la hora de diseñar para nuestras iglesias. Porque, a ver, yo entiendo que en la práctica, actualmente, seguramente como a ustedes les ha pasado, es, hola Juan, hablando de mí, necesitamos hacer un flyer para los horarios, ¿sí? Necesitamos ahora hacer un flyer porque hay bautismos. Ahora necesitamos hacer un flyer porque hay reuniones. Oye, como que hace mucho no compartimos nada, compartamos un versículo. Entonces nosotros no podemos caer en esa lógica de manejar la comunicación de nuestra organización porque claramente está careciendo de objetivos. Tú lo que estás haciendo es ahí cumpliendo con informar algo. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo poder diseñar intencionalmente? ¿Cómo diseñar comunicando algo? Es que primeramente, si eres el diseñador de la iglesia donde estás, de tu iglesia, y sabes que de pronto no hay esto nos pasó a nosotros, ojo, no, yo no estoy hablando desde una posición suprema de autoridad para nada. Yo hablo desde la experiencia y
con nuestro pastor llegamos a un punto en donde justamente cuando yo salí de estudiar un poco sobre marca también en ese entonces, yo le dije a mi pastor, oye, nosotros carecemos de un plan de comunicación, carecemos de un plan de marca, de identidad de marca. No tenemos definido nuestros valores, no tenemos definido qué queremos comunicar, cuál es lo que estamos comunicando, porque usualmente caemos en el error de estar diciendo que somos una iglesia evangélica, pentecostal o la denominación que si quieras, y que estamos ubicados en tal lugar y que tenemos reuniones, pero no decimos más nada. Ah, y que Cristo te ama, y que Cristo salva, y que en Cristo hay salvación, y de vez en cuando estamos más apocalípticos, ya viene la segunda venida, ¿sí? Entonces, caemos en un círculo donde únicamente nuestro discurso para la sociedad es solamente eso. Y pienso que la iglesia tiene mucho más que decir, la iglesia tiene mucho más que aportar, la iglesia tiene mucho más para darle a la sociedad. Entonces, ahí es donde nosotros debemos hacer un trabajo y esto es importante que los pastores hagan parte de esto, de elaborar un plan de identidad, de decir, bueno, ¿cuáles son los valores que vamos a estar comunicando? ¿Cuáles son los valores que queremos estar siempre, que la gente perciba de nosotros? ¿Sí? Miren, algún ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros renovamos nuestra identidad de marca en nuestra iglesia, nosotros actualmente tenemos un patrón de diseño muy básico. Yo a esta hora que no estoy usando ni tips ni nada de eso, es muy básico. ¿Por qué? Porque estamos reforzando el valor de ser comunidad, ¿sí? Entonces, todas las publicaciones que hacemos giran en torno a las personas, al acompañamiento, al sentido de pertenencia, a que la iglesia nos pertenece a todos, a que la iglesia es un lugar donde todos somos recibidos, ¿sí? En nuestros perfiles de iglesia no hay posturas políticas, ni siquiera hay posteos contra, y aquí me van a matar algunos, pero no hay posteos contra temas de LGTB, nada, porque en nuestras iglesias todos deberían poder venir, todos deberían poder ser bienvenidos. Entonces, cuando uno tiene un plan de comunicación en su iglesia, cuando uno tiene una intención en decir, queremos que nos perciban de tal manera. Personalmente, nosotros como iglesia, como mi lugar, hasta cuando nos podíamos congregar, nuestra intención en la práctica, en la parte comunicacional, era que la gente, en el buen sentido, se sintiera tan amena como en un café, ¿sí? Entonces, nuestro lugar físico lo adaptamos y es un lugar con luces cálidas, por ejemplo. Hay un lugar donde está el escenario y tenemos algunas luces, pero en general es un lugar cálido, es un lugar de muchos marrones, hay cosas de cuero, hay la forma en cómo hablamos en la iglesia, ¿sí? Expresa lo que queremos que la gente sienta, ¿sí? Entonces, no es digamos, no les estoy diciendo esto para decirles así es, no, es como nosotros lo hicimos. Ahora, cada uno de ustedes debe emprender un camino con sus iglesias, de encontrar de qué manera se quieren comunicar, encontrar de qué manera quieren darse a conocer. Y teniendo claro eso, cuando uno tiene clara la identidad de nuestra iglesia, ¿verdad? Cuando uno tiene claro eso, al momento de diseñar, ya pues vamos a ser más medidos, en el buen sentido, vamos a tener más objetivo, vamos a saber escoger bien las cosas. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Tú eres un joven que llegaste a la iglesia y estás empezando a servir, ¿sí? Entonces, no, estás empezando a servir en la iglesia y de golpe vos dices, no, es que toda esta onda que viene así con los plásticos que se ven en los diseños y los tapes y esos colores así como saturados y eso me gusta, pero resulta que tu iglesia quizás es una iglesia donde la gente mayormente, por ejemplo, es adulta. Es una iglesia que de pronto tiene un perfil muy conservador, un poco ortodoxo. Es una iglesia donde de pronto el lugar, el recinto, digamos, en el buen sentido, no hay así mucha cosa de luces y todo esto. Entonces tú no puedes salir en las redes sociales con un diseño que comunique lo que no es tu iglesia. Tú tienes que salir en las redes sociales comunicando lo que eres una iglesia conservadora, abierta a la comunidad, con estos valores. Entonces, es ahí donde tú debes trabajar con esto. Ahora, está el caso, por ejemplo, de una iglesia que diga, bueno, queremos ganar a los jóvenes.
Bueno, el hecho de que tú digas que quieren ganar a los jóvenes tampoco es para salir desbocados a tener un nuevo diseño y revolcar todo. No, hay que hacer un plan, hay que ser entendidos, hay que saber por qué se van a hacer las cosas. Hay que estudiar primero cómo le vamos a llegar a los jóvenes de nuestra comunidad, en dónde están, qué les gusta. Por ahí es más fácil organizar eventos, cosas así para acercarse a los jóvenes primero, que ya de golpe salir en nuestros perfiles con diseños re locos y mejor dicho. Entonces, para cerrar la pregunta y no irme mucho, porque es un tema bastante amplio, la verdad, pero a lo que les quiero animar es a que investiguen más sobre identidad de marca, a que investiguen más sobre branding de organizaciones, a que investiguen más sobre planes de comunicación, a que trabajen con sus pastores en definir una hoja de ruta, pues una hoja únicamente donde diga, estos son nuestros valores, queremos vernos de esta manera, queremos darnos a conocer de esta manera. La gente cuando venga a nuestras iglesias, queremos que se sienta de tal manera, queremos que perciba tal cosa, porque digamos, tomando el ejemplo de la iglesia un poco conservadora, luego está también, por ejemplo, una iglesia nueva, una iglesia que de pronto nace en medio de una ciudad, por ejemplo, como Buenos Aires, en plena capital, en pleno Palermo, donde claramente allí no hay personas muy grandes, todos son jóvenes, millennials. Entonces ahí tú dices, bueno, ya nuestra comunicación tiene que ser enérgica. Nuestros valores deben apuntar al desafío, al poder, al fuego, bueno, todo esto. Y ahí sí tú ya puedes aportar una comunicación correspondiente a eso. Entonces tú tienes que identificar en dónde estás, eh, el lugar geográfico donde están, cómo es la gente, cómo es la gente que esperas ganar, cómo piensan, ¿sí? Cómo se relacionan, qué les gusta, qué no les gusta. Y en base a todo eso, yo sé que suena disperso, perdónenme si sueno muy disperso, pero es un tema que toca dedicarle tiempo, que toca sentarse con los líderes, sentarse con los pastores y tener la mente abierta y hacernos preguntas. De pronto decir, ¿será que cómo nos está percibiendo la gente? ¿Será que nos perciben como cerrados? ¿Será que la comunidad nos percibe como gente alejada o nos percibe como cómo somos? ¿Sí? En muchos casos, por ejemplo, con esto termino, pero en muchos casos la iglesia está peleada con el mismo barrio. O sea, a la iglesia no la quieren en el barrio. Porque hace ruido, porque la gente se alborota afuera, porque dejan basura, por un montón de cosas. Le llaman la policía al pobre pastor porque hace ruido, porque el de la batería le da sin miedo. Entonces, en muchos lugares, por ejemplo, la iglesia tiene que hacer un trabajo de reconciliarse con la comunidad y eso implica también, ahí entra el trabajo de un creativo cristiano para aportar de qué manera podemos nosotros resolver ese tema. Entonces es bastante amplio, perdón si de pronto fue muy difuso, pero es bastante amplio y espero haber respondido con lo esencial esa gran pregunta, ¿no? Excelente. Y esto que comentas, Juan, me hace pensar, justamente lo escuché también en tu podcast, por eso los invito a que vayan y escuchen el podcast acerca del branding. Lo pueden escuchar ¿está en todas las plataformas, Juan, o solo en Spotify? ¿Dónde lo pueden encontrar el podcast? A ver, según Anchor, está en Google también, está en Spotify, en nuestro sitio web también en cada post hay la publicación del podcast, así que ahí pueden ver Ahí también. lo pueden, excelente. Y me hace pensar, lo que comento me hace pensar en que tenemos que conocer la visión de la iglesia, y lo escuché en tu podcast, ¿no? Como para comunicar efectivamente nuestro ministerio, tenemos que conocer la visión que tiene la iglesia, ¿no? Y te lo escuché también en el podcast, o sea, no podemos empezar a diseñar y sacar nuestras propias ideas, sino que tenemos que ir de la mano, muy, 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 muy de la mano de los pastores o de los líderes para saber cuál es la visión, ¿no? Para saber lo que hay que comunicar. Yo lo que he visto en muchas iglesias es de que cada año sacan un lema, ¿no? Por ejemplo, 2021, año del avivamiento, ¿no? Sí. Entonces, también lo escuché en el podcast, me encantó. Tenemos que tener un plan, como para comunicar efectivamente, tenemos que tener ese plan y también es parte de las responsabilidades, una pregunta con otra. Para estar conectados y comunicar efectivamente, es bien importante que se conozca
la visión que sí tiene como iglesia, porque nos pasa a veces ni siquiera conocemos cuál es la visión que sí tiene como iglesia. Totalmente. Y esto es igual a lo que sucede en las empresas fuera de la iglesia, ¿verdad? Se tiene que conocer. De hecho, yo recuerdo que cuando yo terminé mi carrera de diseño gráfico, cuando entregamos le llamamos la tesis, cuando hacemos todo lo que es el trabajo de imagen corporativa, hay una sección donde tenemos que hablar sobre la visión, sobre la misión, sobre los valores, sobre los objetivos de esa empresa. Y es igual dentro de la iglesia. Tenemos que conocer porque esas son las bases que vamos a tener para poder comunicar efectivamente. Y como bien lo menciona Totalmente. Juan, en la plataforma de Cristómanos hay muchísimos recursos que ustedes pueden descargar completamente gratis, también hay algunas membresías, igual en cursos para iglesias, ahí hay algunas plantillas, pero no se trata de agarrar una y descargarla y usarla y luego otra, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido y tratar de llevar, como lo mencionas también en tu podcast, Juan, de llevar un orden y respetar la línea gráfica, ¿no? Entonces, miren, podríamos hablar muchísimo de esto, pero los invito a que vayan y escuchen el podcast de mi amigo Juan acerca del branding. Creo que son dos episodios, así que van a aprender muchísimo. Y la última pregunta, para aprovechar aquí a nuestro amigo Juan, y me lo han hecho a mí muchas veces la pregunta esta. Oye, ¿puedo cobrar un diseño a una iglesia? ¿Puedo cobrar un diseño a una iglesia? ¿Y cuánto puedo cobrar? ¿No? Entonces, es una pregunta muy interesante, Juan. A ver, es una pregunta que yo voy a dividirla en dos y la voy a hacer desde dos perspectivas, ¿listo? Entonces, la primera, como dijo Jehú, yo debo cobrarle a la iglesia por un diseño, y la otra pregunta es, yo como pastor debo pagarle al diseñador de la iglesia. O sea, ahí son dos perspectivas. Pues, ¿por qué? A ver, la norma básica para todo, que yo aplico a todo, es ¿cuál es la intención en tu corazón? ¿Sí? Eso es esencial. ¿Sí? O sea, tú consideras de entrada que se te debe pagar. Entonces, si consideras eso en tu corazón, y no está mal, no te estoy diciendo avaricioso, no te estoy diciendo que no ames a Dios, no. Tenemos que quitarnos todo ese fariseísmo, no. Uno tiene su intención y uno tiene derecho a cobrar por lo que hace totalmente. ¿Sí? Entonces, tienes que conocer bien qué hay en tu corazón respecto a esto. Hablándolo personalmente, yo actualmente le dedico muchísimo tiempo a la iglesia. O sea, creo que yo trabajo con la universidad a la que pertenezco. Yo trabajo 8, 9 horas más o menos y luego dedico 4 horas todos los días para los temas de la iglesia. Yo renderizo, hice una plataforma de estudio online también para el centro bíblico. Sigo asistiendo a apoyar grabaciones. Ahora con lo de streaming se multiplicó el trabajo. O sea, un montón de cosas. Ahora, de entrada, a mí la iglesia me quiso pagar, pero yo de entrada no tuve en mi corazón cobrarle. Por eso estoy diciendo que no es una regla, sino es lo que había en mi corazón, ¿sí? Ahora, hay otros casos donde de pronto sí, porque si tú dices, por ejemplo, ¿yo por qué no le cobré nunca a la iglesia? Porque la verdad que el Señor me bendijo mucho por fuera, entonces sería como muy avaricioso de parte mía, sabiendo que Dios me ha bendecido en el trabajo, que me ha abierto puertas, que me bendice, que no me falta nada, que tengo en abundancia, sumarle a eso y decirle, no, pastor, págueme porque es que, ¿cierto? Entonces, no. Ahora, ¿cuál podría ser el otro escenario? Que yo dependiera enteramente de esto y que yo no tuviera otra fuente y que la iglesia me empiece a demandar trabajo. O sea, si ya yo empecé ayudando con algunas cosas, pero ya la iglesia me dice, no, pero necesitamos más tiempo, más trabajo, y de pronto a vos por hacer eso no te da tiempo para trabajar por tu cuenta. Ahí es saludable que tú hables y digas, bueno, pastor, si usted me necesita, así sea media jornada, que yo le esté editando cosas, que yo esté grabando, que yo esté subiendo posteos, que yo esté resolviendo para arriba y para abajo, yo la verdad con esa demanda no puedo trabajar por mi cuenta, entonces yo quiero saber si la iglesia me puede entonces pagar así sea al medio tiempo, ¿sí?
¿Cuál puede ser la respuesta en ese escenario? Que el pastor diga, no, mira, no te podemos pagar. Entonces, ¿qué es lo más saludable? Lo más saludable siempre, chicos, es uno con los pastores, y aún yo siendo pastor lo digo, uno tiene que ser abierto con los pastores, de la mejor manera, de forma muy respetuosa. Uno tiene que aprender a decir, no, pastor, no puedo entonces ayudarle como usted quiere, no puedo ayudarle gratis con todo ese tiempo que me está pidiendo, no puedo venir todos los días 6 horas a la iglesia para trabajar si la iglesia no me puede pagar. No lo puedo hacer porque yo tengo que irme a buscar trabajo entonces, ¿sí? Eso no te hace menos espiritual, eso no te hace un carnal, no estás pecando, no estás haciendo mala onda con la iglesia para nada, ¿sí? Se trata de que cada cosa tiene su lugar. Otro punto importante es, ahora, si tú quieres ayudar en la iglesia con este tema de diseño, tú tienes que entender esto, y lo voy a decir ahora también desde la perspectiva como pastor. A vos, la iglesia no está obligado a pagarte nada, ¿sí? Si tú empiezas a hacer, ¿cuál es el error que a veces se comete? Que tú empiezas a ayudar, a servir, entonces diseñas algunas cosas y de pronto tú te enojas porque de pronto la iglesia no tiene la iniciativa de darte una ofrenda, de pagarte algo, ¿cierto? Entonces, no, a nosotros la iglesia no tiene ningún tipo de obligación de darnos nada, ¿verdad? Pero también yo como pastor, sí, yo como pastor, las personas que sean diseñadoras en la iglesia, yo no puedo, no tienen ningún tipo de obligación con la iglesia de que sirvan con sus talentos, ¿sí? O sea, porque es que yo entiendo también que hay una postura de que, uy, no, o sea, el Señor te dio el talento y no lo quieres usar para su gloria, aleluya. No, para nada, porque algo que yo detesto como pastor es trabajar con gente que está trabajando por obligación, por compromiso o por miedo, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, entonces no, pues yo le trabajo a Dios porque entonces están ahí metidos, otros por miedo al pastor, entonces hacen las cosas, no están de acuerdo, pelean solos en el computador haciendo el diseño a las 2 de la mañana, este pastor sí jode, pidiéndome cosas, ¿cierto? Yo detesto trabajar con eso, yo tuve diseñadores en la iglesia, he tenido que me dicen, mira, no me da el tiempo, me dicen, no me da el tiempo, perdón, Pastor Juan, la verdad que estoy muy ocupado y no me da el tiempo y llego cansado. Todo bien, lo sigo amando, es miembro de la iglesia, no cambia nada, ¿me entendés? Y lo mismo, si a vos como diseñador, de pronto tu pastor te dice, mira, hijo, la verdad que en este momento la iglesia no tiene presupuesto para pagarte, no tenemos recursos para instalar un diseñador, de pronto el pastor te puede decir, bueno, que hay veces lo correcto, si de pronto se sabe que el chico va a dedicar tiempo y que el chico no tiene trabajo, pero tiene disponibilidad para ayudarle con una ofrenda, ayudarle con mercado, si de pronto es una persona que perdió su trabajo y que, pues ahí es, a ver, no hay una regla, no hay una ley porque depende mucho de la intención del corazón y de la decisión. Ahora, ¿cuándo sí se debería pagar? ¿Cuándo? Cuando la iglesia tiene recursos, ¿entendés? Cuando la iglesia es una iglesia, digo una cosa, una iglesia arriba de 1,000, 2,000 personas, ya debe pensar en pagar un staff. Y un staff incluye tener un creativo arriba, tener un ingeniero de sonido arriba, tener mínimamente un director de cámaras, tener mínimamente a la mitad de la alabanza dentro del staff, tener personal administrativo. Entonces, ya que una organización grande, 2,000, 5,000 personas, te tenga vacunado de que te pone a hacer cosas y te sacan tiempo de trabajo, tiempo en que tú puedes dedicarlo a trabajar por tu cuenta, que se te dificulta a ti trabajar por estar cumpliendo a la iglesia, siendo así grande, hay un punto donde hay que hablar y decir, oye, pero ya estoy dedicando mucho tiempo, la iglesia me está requiriendo mucho tiempo, yo necesito resolver mis finanzas también. Entonces yo pienso que es hora de que la iglesia me pueda meter a la nómina y ya dedicarme a trabajar. Totalmente. Es un tema muy ambiguo, es un tema muy ambiguo, pero mi recomendación en ese caso es tú como diseñador ser muy abierto con tu pastor, aunque tu pastor se enoje, porque el pastor sigue siendo un hombre o una mujer con emociones, con gustos, él se puede de pronto disgustar por el hecho de que tú no le quieras ayudar más tiempo, pero si tú ves que realmente para ti es imposible mantener eso, de que no puedes trabajar por cumplirle a la iglesia y tú estás con deudas y no comes bien y tienes problemas con tu esposa porque no puedes traer dinero a la casa, aunque el pastor se enoje, con mucho amor le tienes que decir, no puedo, pastor, si usted quiere que yo esté con esta intensidad de tiempo, necesito que la iglesia me soporte a mí. Si no,
Yo le ayudo con lo que pueda, en el tiempo que tengo, vengo los sábados, vengo los domingos, me quedo después del domingo, del servicio, vengo antes del servicio, diseño lo que tengo que diseñar, pero entre semana lo voy a dedicar para trabajar, ¿sí? Hay que tener un equilibrio en todo esto, ¿sí? Y sobre todo pienso que si hay comunicación abierta, aunque hayan disgustos, pero si hay una comunicación clara, o sea, que yo como pastor no pueda decir, ay, pero él nunca me dijo nada, ay, pero es que él hizo todo y nunca me manifestó, o viceversa, que uno como diseñador no esté esperando a que la iglesia lo contrate y uno puede ver cuando realmente la iglesia de pronto lo puede llegar a contratar a uno. Y también, aunque tú hayas dedicado mucho tiempo a la iglesia, aunque le hayas invertido tiempo a tu iglesia, sigue siendo una decisión de la iglesia contratarte o no. Por ahí terminan contratando a alguien más porque está mejor capacitado, porque está mejor preparado. O sea, aquí la regla de oro es que nadie te debe nada y tú no le debes nada a nadie. Todo lo que hagas es por servicio, por amor al Señor y sobre todo ten claras las intenciones de tu corazón. Gracias por ver este video. Queremos invitarte a que visites nuestro sitio web www.cursospariglesias.com. Nos dio mucho gusto que pudieras conectarte el día de hoy.